a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Neurocampolón Energy contiene ginseng y complejo B que multiplican tu energía física y mental en minutos. Neurocampolón Energy, tu dosis extra de energía en minutos. Neurocampolón Energy, salud, calidad, Vijosa. Muy buenas noches, amigos televidentes. Comenzamos la semana laboral. Los últimos 15 días del año. Estamos ya en el lunes 16 de diciembre. Miren ustedes cómo pasa el tiempo de tremendo. Se nos fue el 2019. Vamos al 2020. Y también esta noche vamos a conversar referente a la situación de los trabajadores salvadoreños en esta nueva coyuntura. Hay un nuevo gobierno. Hay nuevas perspectivas y los trabajadores sienten que tal vez puedan lograr algo, ¿verdad? Estabilizar el sistema de pensiones, tratar de que el aparato estatal sea más productivo y sobre todo evitar, me imagino, la supresión de plazas contempladas presuntamente para el próximo año. Para esto tenemos la conversación muy interesante en esta noche con Silvia Navarrete, la secretaria general de Citra Salud, y por primera vez en nuestros estudios, ¿verdad, Silvia? Bienvenida, qué gusto más enorme saludarla y tenerla acá con nosotros, Silvia. Gracias, le agradezco la invitación. Ya años luchando usted, ¿verdad? Ya bastantes años. ¿Cuántos años lleva en estas lides? Más de 20 años. Imagínese, ya es experta, usted ya sabe de todo. Y también, amigos televidentes, nos acompaña en esta noche nuestro amigo, que siempre le consultamos esta situación, el licenciado Pacetino. Él es el secretario general de Bases Magisteriales. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Noches, qué gusto saludar. Qué bueno verle nuevamente por aquí, hombre. No, gracias. Estamos a la orden. Un saludo. Qué bueno. Pues bien, nos hemos desayunado, como dicen en buen salvadoreño, la noticia de la supresión de 4,000 plazas. Vamos a ver si producción nos puede poner un recuadro en el cual nos podemos ilustrar más, amigos televidentes, referente a esta situación. Se presume, ahí está, miren, señores representantes de los trabajadores salvadoreños, tanto del magisterio, representado por el licenciado Pacetino, como los trabajadores del Ministerio de Salud y todos los servicios de salud, con Silvia Navarrete, secretaria general de Citra Salud. Mire, supresión de plazas, proyecto de ley de salarios 2020, dice. Son 4,000 plazas que se pretenden absorber en 8 instituciones de gobierno. Vamos a ver, en salud le tocó, Silvia, mire, 789. ¿Qué piensa de esto, Silvia? Perdón, salud son 1,669 plazas. 1,669 plazas. Tiene toda la razón, Silvia, 1,669. Es el grueso de la supresión de plazas en un rubro tan importante como la salud. Sí, tiene toda la... Gracias por corregirme, 1,669. ¿Qué dice ante esto, Silvia? Bueno, en primer lugar, es preocupante la situación porque en este momento hay un gran desempleo en el país y esto significaría que este número de trabajadores y trabajadoras a quienes se les está suprimiendo su plaza tienen o tenemos, porque podría estar incluida yo, un futuro pues incierto. En nuestro país nosotros sabemos que lograr un puesto de trabajo formal en una institución es una situación complicada y bueno, especialmente en el sector público, y creemos, porque es lo que se ha comentado, que esta supresión de plazas va dirigida especialmente a aquel grupo de trabajadores y trabajadoras que se encuentran ya pensionados. Esos son rumores, pero que nosotros oficialmente no hemos tenido esa información por parte de las autoridades, aunque se les ha consultado y se les ha preguntado en diferentes reuniones sostenidas con las organizaciones sindicales, pero incluso han negado esta supresión de plazas. A nosotros nos preocupa en gran manera porque quieras o no, el hecho de que estas personas ya no continúen laborando en la institución significa más sobrecarga laboral, porque que en este momento ya se está viviendo una sobrecarga laboral, especialmente en los hospitales y en las áreas médicas y de enfermería,
Esto significaría agravar más la situación, pero igual, aunado a esto, viene también una forma nueva de contratación que en la práctica ya se está realizando, porque si bien es cierto en el presupuesto aparecen suprimidas más de 1.600 plazas para salud, pero un número similar aparecen de plazas nuevas que se van a contratar. ¿Cómo se va a hacer el proceso de la nueva contratación? Eso es lo preocupante, porque nosotros estamos viendo, por ejemplo, en este momento, aquella famosa contratación también de más de 1.000 plazas que se hicieron en el Ministerio de Salud, ha sido personas contratadas a través de compra de servicios. ¿Qué significa esto? El trabajador desaparece, porque el trabajador ya no tiene ningún derecho, simplemente está vendiendo su servicio a la institución. Y lo más preocupante aún, y que nosotros se los decíamos a nuestros compañeros, va a llegar un momento en que van a querer que las personas paguen por trabajar, y eso ya se está dando, porque estos compañeros, que son más personal de enfermería y personal médico, han sido contratados únicamente para que den sus servicios, para que entreguen su fuerza laboral a la institución, pero sin ningún derecho, porque no tienen derecho a escalafón, no tienen derecho a AFP, no tienen derecho a seguridad social, a vacaciones, a aguinaldo, simplemente la cantidad de dinero que generalmente es el salario mínimo que le están pagando a los trabajadores, y pierden incluso el derecho a la jornada laboral de 8 horas, porque esta gente está siendo contratada de 7 de la mañana a 7 de la noche, o de 6 de la mañana a 6 de la tarde, sin ningún derecho, y sobre esto todavía les cobran IVA. Entonces, esa es la nueva forma de contratación que se pretende implementar, y esa es nuestra preocupación como organización sindical, porque a través del presupuesto se pretende eliminar estas plazas para implementar esa nueva forma de contratación, que es violatorio de los derechos de los trabajadores. Licenciado Pacetino, vemos en el cuadro, miren cómo está la situación de salud, ¿verdad? Pero en el cuadro que nosotros tenemos, no vemos a educación, que vaya a haber una supresión de plaza, pero aún así, ¿qué información tiene usted? ¿Va a haber también en educación? Efectivamente, a nosotros este cuadro que se acaba de visualizar nos preocupa. Y si uno revisa los ministerios, ahí no hay donde perderse. Han sido los ministerios que en los últimos años han sido más politizados. Mire usted, salud pública, casa presidencial, gobernación, justicia, obras públicas, hacienda. Es que mire, nosotros los trabajadores, siempre que entra un gobierno, nos enfrentamos a estos embates por una sencilla razón. Todo gobierno que entra se vacía en el gobierno, en las plazas, en los ministerios, y eso es lo que está sucediendo. Pero yo no se vacía. ¿Cómo? O sea, el partido político que entra a gobernar pone a su gente en los distintos ministerios. Pone a su gente a trabajar en los ministerios. No es casual que el Ministerio de Gobernación acá aparezca, Casa Presidencial. Esos son los ministerios donde han sido colocados los activistas del gobierno anterior. Ajá. Lógicamente que esto, en nuestra calidad de trabajadores sindicalizados, nos debe de preocupar, porque tienen la categoría de trabajadores independientemente de cómo hayan entrado, si por arribismo político, por compadrato, lo que sea. Pero eso es lo que debemos evitar, que el partido que entre al gobierno venga a vaciarse a las instituciones del Estado, y que cada 5 años tengamos estos problemas. Una inestabilidad laboral para la gente. Exactamente. Es una incertidumbre. Las alcaldías lo tienen cada 3 años. Entonces es una forma perversa de empleabilidad que tenemos nosotros acá. Yo estaba leyendo las partes del presupuesto donde se habla de esto. Pues sí, hay una crítica
o hubo crítica porque se contemplaban la contratación de 5.600 nuevas plazas. Se va a contratar 5.000, pero se despiden 4.000. Exactamente, entonces, pero hay una supresión de 4.800 plazas, según este dato. Esta fuente es un poco riesgosa, Alfredo, darle toda la credibilidad, porque esa fuente del cuadrito que nosotros hemos observado hoy es una diputada del FMLN. Y como en esto hay que estar claro, aquí hay que estar claro. ¿En qué forma hay que estar claros? Que este partido, ¿cuál? Es el responsable de muchas de las contrataciones que hoy se está refiriendo usted al FMLN. Exactamente. Mire, aquí si usted ve la fuente dice diputada y hay una estrellita roja. Entonces, esto hay que ponerlo también, hay que dilucidarlo bien, no hay que dejarse ir solo por la información. Porque, por ejemplo, en salud pública, sí es preocupante, 1.600 plazas. 1.669 plazas. Sí, pero por el otro lado, cuando usted ya observa el presupuesto, hay plazas para todos los, les van a pagar a los muchachos que están en, ¿cómo se llama? A los médicos que están en los hospitales. Solo ahí hay una buena cantidad de nuevas plazas. O sea, por un lado se eliminan, pero por el otro lado también se incorporan plazas. ¿Y cómo le podemos llamar a esto para usted? Usted le dijo perverso. Es que nosotros por eso empecé diciendo, los trabajadores somos víctimas de toda esa perversidad de los partidos políticos. Porque cree que lo primero que hace la gente es andarse arrimando a los partidos políticos para ver que cuando gane las elecciones, ¿dónde lo van a ubicar? Tengo mi plaza. Tiene su plaza. E independientemente si tiene los méritos para desempeñar esa plaza o no. Yo tuve una experiencia en una institución autónoma. Cuando tienen que elegir una dirección, ya la persona llega, ella va a ser. ¿Por qué? Porque la plaza ya tenía $1.600, entonces ahí no se sometía a concurso, sino que ya llegaba la persona. Y uno dice, ¿cómo es eso? Entonces, cuando se ha dado toda esta situación, las instituciones del Estado, las instituciones públicas, están llenas, saturadas de políticos. Así las encontró el FMLN cuando llegó, así las encuentran ahí hoy que llega. Nada más que el FMLN las encontró saturadas de militantes del Partido Arena. Hoy se encuentran saturadas de militantes del FMLN. Y eso es lo que hay que romper aquí. Vamos a ver realmente. Amigos televidentes, esta es la situación del trabajador salvadoreño precisamente cuando está finalizando 2019. ¿Qué nos espera para el 2020? Pues bien, también vamos a conocer qué dice el sector político referente a esta situación nada halagüeña para los trabajadores salvadoreños. Permítanos, ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y a esta hora de la noche sigamos conversando cómo se encontrará el trabajador salvadoreño para el próximo año, porque este año que termina sí que vamos un poco mal, bastante mal según los observadores representantes de los trabajadores, pero también vamos a ver qué dice el sector político referente a la presunta supresión de más de 4.000 plazas dentro del gobierno, que por otro lado dice Pacetino que se van a contratar 5.000, y él dice, esto ha sido una tradición de partidos, sacan a los correligionarios del partido saliente, del gobierno saliente, para contratar correligionarios del nuevo partido que ha ganado las elecciones presidenciales. Pero veamos, ¿qué dice el sector político? Es mejor decir, los diputados. Habrá que verlo en el tema del presupuesto. Algunos sectores se han quejado que no aparece reflejado el fondo para las plazas, pero pueden o deben cambiar la posición, como se hizo con la Secretaría de la Familia, es decir, o la de Inclusión Social, puede cambiarse. Lo importante es que el servicio se dé y que en ese aspecto puedan entonces entenderse tanto los sindicatos que están en los ministerios, como lo mismo que con las autoridades del Ejecutivo.
no va lo que es el escalafón. O sea, no es cierto. Se le está engañando a la población. Yo soy médico, he trabajado. Considero que debe de haber mejor remuneraciones para todo el personal de salud por la alta responsabilidad que eso lleva. Pero que no nos engañen. No va escalafón. Van solo 6 millones. Han engañado a los jóvenes diciendo que va plaza para todos. No es cierto tampoco que vaya. Pues bien, Silvia, esta es la situación. Mire, el presidente vetó y la Corte Suprema de Justicia le dio la razón últimamente para las nuevas plazas dentro del Ministerio de Salud, que son los estudiantes de medicina. Pero bien, ¿cómo es esta situación? Bueno, como decía, para nosotros es preocupante la falta de transparencia en la información que las autoridades del Ministerio de Salud dan a los sindicatos, porque las autoridades siguen sosteniendo que el escalafón va completo para el próximo año, pero las personas que han estado analizando el presupuesto aseguran que los fondos que aparecen para el presupuesto no son suficientes para cubrir el 100% del escalafón. Entonces todos los trabajadores estamos a la espera de que en nuestro salario se vea reflejado el escalafón. Si esto no es así, se va a generar un gran descontento dentro del Ministerio de Salud y por supuesto van a haber conflictos. Porque los trabajadores de salud, precisamente los trabajadores de salud, hemos demostrado durante todas las administraciones, sean del partido que sean, que defendemos una conquista que nos costó a los trabajadores de salud lograrla. Entonces, van a haber protestas, vamos a hacer pues la lucha que siempre hemos hecho como trabajadores, incluso si es necesario llegar a la suspensión de labores si en realidad no se le da cumplimiento a la ley del escalafón. Y esta es una lucha en la que todo trabajador participa, sea de un sindicato, sea de otro, sea no sindicalizado, porque realmente consideramos que es un derecho conquistado de los trabajadores. Constitucionalmente este derecho es irrenunciable y hemos visto en años anteriores toda la situación que se ha dado pues alrededor de precisamente el incumplimiento de nuestra ley de escalafón, y sería peor en este momento en que se ha prometido que se va a entregar el escalafón completo a los trabajadores tal como lo ordena la ley, si el financiamiento para el escalafón no aparece dentro del presupuesto. Incluso nosotros hicimos la pregunta a algunas autoridades del Ministerio de Salud y la respuesta que nos dieron fue que si no alcanzaba el dinero, que se iba a pedir un refuerzo presupuestario. Pero realmente aquí no se trata de estar programando con anticipación que se van a realizar solicitudes de refuerzo presupuestario. Sabemos de todo el proceso que eso requiere y que la garantía para los trabajadores es realmente que en el presupuesto para el próximo año vaya incluidos los fondos necesarios para darle cobertura completa al escalafón. Eso es lo que los trabajadores esperamos, eso es lo que se nos ha prometido y eso es lo que vamos a exigir. Ahora bien, Pacetino, me está diciendo usted que gobierno tras gobierno siempre trastocan los intereses del trabajador. Así es. ¿Cómo es este fenómeno? Es que ellos en realidad no han entendido que la clase trabajadora en este país es la que hace producir, desarrolla la economía y todo. Entonces siempre hay una tendencia a irnos a nosotros quitando derechos y especialmente derechos conquistados. Sí hay que dejar claro, en este presupuesto hay una supremacía, está clarita, hay una supremacía de contratar personas bajo la modalidad de contratos individuales de trabajo y disminuir la contratación por ley de salario. Eso tiene nombre,
Eso tiene nombre. ¿Cuál es el nombre? Eso está dedicado a quebrarle la estabilidad laboral a los trabajadores. Hay que dejarlo muy, pero muy claro. No es cierto que la estabilidad laboral se garantiza con contratos individuales anuales. Pero ¿cuál es la ganancia de los gobiernos de estar trastocando los intereses de los trabajadores si el trabajador prácticamente es el que vota por los gobiernos de turno? Pues fíjense que ellos... parece una cosa que no tiene sentido y lógico. Es que todo esto se genera, Alfredo, desde las cúpulas partidarias. Desde las cúpulas partidarias. Es que un partido político, cuando se lanza a esa aventura de ganar o perder elecciones, entonces lo hace alrededor de un buen contingente de personas que meten a esa lucha bajo la premisa de que si ganan las elecciones vas a tener un cargo, vas a desempeñar un puesto. Entonces, como nosotros no hemos resuelto definitivamente cómo ingresar a la función pública, ¿ya? Cómo ingresar a la función pública, que no sea a través de ese arribismo político, por eso es que estamos en este problema. Nosotros se necesita definitivamente que las personas no anden detrás de los diputados, detrás de los partidos políticos para accesar a un cargo público. Si yo tengo la meritocracia o tengo las competencias para desempeñar un cargo público, pues no necesito andar detrás de ningún político. Simple y sencillamente necesito someterme a un proceso, claro que esos procesos sean transparentes. Ahora, ¿cuál es la reacción del trabajador salvadoreño ante este panorama sombrío? ¿Qué es lo que piensan ustedes los dirigentes? ¿Qué van a hacer? No, ¿cuál debería de ser? Yo no dudo que la gente de salud pública defiende su escalafón a capa y espada, y ahí se juntan todos. Sí. Ahí se juntan los de derecha, los de izquierda, los de centro, ahí porque en ese ministerio, igual que en el Ministerio de Educación, es que no le queda otro. Para eso son los sindicatos, para eso son las organizaciones. Esa es la lógica de nosotros de estar organizados. Defender nuestros derechos, que es lo que queda acá, defender esos derechos. Porque no es cierto, aquí no va a venir un gobierno a decirte, oh, yo te voy a garantizar tus derechos. No, históricamente nos ha enseñado la vida de que nosotros los defendemos desde la calle con los recursos que sean. Lamentablemente, aquí y especialmente en el Ministerio de Salud hay que ponerle mucha atención. Yo esperaría que este gobierno actúe con cabeza fría en caso del Ministerio de Salud, porque por un lado se está haciendo todo un esfuerzo para dotar a los hospitales, a las unidades de salud de medicamentos, y sería irresponsable que nos llevemos a un paro, a una huelga, por una situación que es eminentemente de interés de los trabajadores. Creo que eso no se llegará. Yo creo que lo que sí en otras instancias del Estado, por ejemplo en Capre, ahí se suprimieron ¿cuántas? Una o dos secretarías. El grueso de gente que ha salido ahí tiene que ver de esa secretaría. En un momento se dijo que van a ser reubicadas estas personas. Pues que aquí lo que está de por medio es el derecho al trabajo, hombre. Y cuando nosotros nos quitemos esa venda de los ojos, de que a este hay que despedirlo porque es de derecha y a este hay que ponerlo porque es de izquierda, mire, o viceversa, es que el derecho al trabajo no tiene color, hombre. No podemos entretenernos a esta altura de la vida, estar discutiendo qué proyecto es el mejor, si ya nos demostraron lo que son, hombre. O sea, cualquier trabajador sensato debería entender que no es, o cualquier político sensato debería entender que no es el tratamiento adecuado que hay que darle a la necesidad de trabajo que tiene la gente. Así es. Bueno, nos falta ahora que discutir referente a las pensiones, ya que la comisión ad hoc ya comenzó a instalarse. Parece que no hubo quórum en la primera reunión, pero bien, eso lo vamos a hablar. Señoras y señores, damas y caballeros, han concluido nuestros representantes de los trabajadores, que nomás le queda defender ese derecho al trabajo, como dice el licenciado Pacetino. Así es que veremos qué canta el 2020. Nosotros ya volvemos. Ya volvemos, conversando
con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Mientras los trabajadores salvadoreños se preparan para el próximo año a enfrentar supresión, la presunta supresión de más de 4.000 plazas, también está otro nubarrón para la clase trabajadora, que son las AFP, el sistema de pensiones. Vaya, Silvia Navarrete nos hacía la diferencia, jubilado a pensionado. Jubilado es que tiene la pensión y se retira, pero pensionado es nada más la gente que recibe su pensión, pero no se retira. ¿Por qué no se retira? Porque las pensiones son pensiones verdaderamente paupérrimas. Vamos a ver qué dicen los diputados referente a este sistema de pensiones que tienen los salvadoreños. Veamos para después compartir con los representantes de los trabajadores. Esta es una ley sumamente excluyente, es una ley que no garantiza pensiones dignas a la población. Fue, y todos lo sabemos, producto de un acuerdo entre las derechas del Parlamento en aquel momento, entró en vigencia en el 98 y lo que hizo fue, digamos, en la privatización de este sistema, lo que se consiguió al final fue también privatizar el fondo de la gente, los fondos de la gente, verles con fines de lucro y no de manera como el beneficio social que debería de ser. Entonces, para nosotros esa es la raíz del problema. Desde que ella nació en 1998, es un caos total en el cual no puede ser que a las empresas que le dieron la administración de esto se lleven el 20% del aporte de los trabajadores aquí en El Salvador. Por lo tanto, no es una ley adecuada, no es una ley propicia que esté en favor de los y las trabajadoras de este país. De una buena ley de pensiones, de una ley que le garantice sobre todo a las mujeres que por la edad es el primer segmento que estarían pasando a pensionarse con pensiones realmente exiguas y yo diría como damnificadas de la tan baja rentabilidad que habrían tenido los certificados de inversión previsional, los CIPS, por muchísimos años. Ahora los diputados, señores, los diputados están criticando la ley que los mismos diputados aprobaron. Silvia y Pacetino, comenzando con Silvia, por favor, ¿qué piensan los trabajadores hacer? ¿Quieren seguir con el sistema de pensiones o van a luchar para que las AFP desaparezcan? Parece bien imposible esa teoría, porque hay un sector de trabajadores que dice que quiere abolir las AFP. Sí, bueno, no hay nada imposible, porque así como fue posible que del sistema público de la noche a la mañana entregaran esos fondos que son de los trabajadores, no son del gobierno, son de los trabajadores, y fueron entregados a manos privadas. Esto nosotros entendemos que son políticas de los organismos financieros internacionales. Se comenzó a cuestionar el sistema de reparto, en donde igual le hicieron la campaña y le metieron en la cabeza a la gente de que el sistema de reparto no era bueno, que lo que tenía que hacer era ahorrar para su propio retiro y que ese fondo que estuviera ahorrando iba a ser entregado al dueño de esos fondos y que iban a tener una mejor rentabilidad porque es más eficiente la empresa privada y que al manejarlo la empresa privada iban a crecer sus ahorros, su fondo de crecieron, pensiones. ¿Crecieron? No, crecieron, pero para las administradoras de los fondos de pensiones. Para los trabajadores se disminuyeron. Entonces, todo esto fue un engaño a la clase trabajadora. Muchos sindicatos anduvimos de oriente a occidente, incluso fines de semana, explicándole a los trabajadores que el sistema privado de pensiones no era bueno, que no era nada beneficioso. Y bueno, lógicamente una empresa privada va a buscar rentabilidad para su empresa, no tienen una función social. Entonces, toda esa función social se perdió desde el momento en que se privatizó la administración de los fondos de pensiones.
Entonces no podíamos esperar y lastimosamente esta es una cuestión de tiempo, porque mucha gente que defendió que sí, que el INPEP no les daba ninguna información, que no sabían cuánto tenían ahorrado para su retiro, que esas fueron como las críticas que usaron tanto el gobierno como las administradoras de fondos de pensiones para hacerse publicidad y para convencer a los trabajadores de que era mejor ese sistema. Lamentablemente esta es una cuestión de que la gente se viene a dar cuenta a futuro, hasta en el momento en que ya se va a retirar y que gana, por ejemplo, más de $1,000 y llega a la AFP y le hacen el cálculo para la pensión que le va a quedar y le dicen que le van a quedar menos de $300. Entonces allí es donde la gente reacciona y ahora dicen, ¿y qué van a hacer los sindicatos? Esa es otra cuestión que es un compromiso para las organizaciones sindicales, pero no es solamente de las organizaciones sindicales, es de la población en general. Individualmente, que cada quien esté enterado de lo que está pasando. Así es que como pueblo es que nosotros tenemos que ver estos grandes temas. Vemos nosotros, por ejemplo, en otros países en donde la gente sale masivamente a las calles a defender ese derecho. Pero aquí nosotros, bueno, hemos pasado varias experiencias en donde convocamos a concentración, convocamos a marcha, a cualquier actividad de protesta para ir a exigir nuestro derecho. Y toda la gente está consciente y toda la gente está de acuerdo y todos quieren una mejor pensión, pero que sean los sindicatos los que vayan a pelear por esa pensión. Aquí tiene que ser el pueblo en general, tiene que ser toda la gente que está afectada por este sistema de pensiones que salga a la calle a exigir una mejor pensión. En este momento, como usted decía, hay algunas organizaciones que están pidiendo que desaparezcan las AFP, otras una reforma a la ley, pero sí, y otros que estamos proponiendo la creación de un instituto autónomo que sea el que administre esos fondos de pensiones, para que esos fondos de pensiones no estén únicamente en manos privadas, únicamente en manos del gobierno y únicamente en las manos de los trabajadores, sino que una institución tripartita en donde tengamos voz y voto los trabajadores, porque hasta este momento, ¿quiénes han decidido sobre los ahorros de los trabajadores? Gente que no tiene que ver con los ahorros de los trabajadores. Ellos son, que no son los dueños, ellos son los que han tomado las decisiones. Diputados, gobiernos y los trabajadores como si no tuvieran nada que ver en este dinero, que es de su propiedad. Entonces, esto no puede seguir siendo así. Los trabajadores y el pueblo en general tiene que luchar para que este sistema de pensiones desaparezca. Entendemos no puede ser de la noche a la mañana, pero que sí podemos como pueblo, así como se ha revertido en otros países, se ha revertido la privatización de las pensiones y se ha vuelto al sistema de reparto, igual nosotros podemos como pueblo salvadoreño lograrlo. ¿Se podrá, Facetino? Esto, mire, dígamelo por favor al volver, porque ya me jalaron la pitita. Vamos con ustedes, el tiempo se va rápido. Así es que ya venimos con Facetino para que nos diga si podemos volver a ese sistema que dice Silvia Navarrete, de reparto y no el actual. Permítanos. Ya volvemos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. En aras del tiempo, Facetino, ¿será posible lo que dice Silvia Navarrete? Ustedes son los dirigentes, ustedes saben lo mejor. No, claro, todo es posible cuando hay voluntad política. Y ahora parece que esa voluntad política está forzada por la presión de los movimientos sociales. Porque es irónico escuchar a los diputados de los distintos partidos. Hoy hablan como que son las monjitas de la caridad, que ellos no han cometido ningún pecado, cuando en realidad son ellos
Son ellos los responsables de haber aprobado las leyes para que estas administradoras de fondos de pensiones tengan estas exorbitantes ganancias. Ellos son los únicos, no somos nosotros. Ni siquiera nos preguntaron a nosotros qué porcentaje estábamos dispuestos a pagar. Son ellos los que aprobaron el fideicomiso de obligaciones provisionales. ¿Para qué? Para resolver los problemas de caja a los distintos gobiernos. Mira a costilla de los trabajadores, Salvador. Con el pisto nuestro. Mira lo que pasó el año 17, septiembre del 17, 28 de septiembre. Cuando el gobierno del FMLN está al borde del impago, ¿qué es lo que hacen? Agarrar el dinero nuestro, crean las cuentas de garantía solidaria y con eso están pagando las responsabilidades del gobierno. Aquí, igualmente daño le ha causado las ganancias que ha tenido las AFP a través de esa comisión y el pago de seguro. Es igual al daño que le causaron los distintos gobiernos agarrando mi dinero, pagándome intereses miserables. O sea, aquí no están libres de pecados y los diputados deben de ser un poco más responsables en este sentido. ¿Cómo debe de abordarse la problemática de pensiones? A nuestro entender, desde la perspectiva de la mesa de trabajo por una pensión digna, de las cuales bases magisteriales es parte. Es sencillo. Vamos a ver. Nosotros necesitamos hacer una reforma al artículo 16 de la ley del sistema de ahorro para pensiones inmediatamente, para resolverle el problema. Esto es a corto plazo. Ya. Es lo primero que debe hacer esa comisión ad hoc. Hacer una reforma al artículo 16 para elevar la pensión, darle pensiones que le permita a los ancianos sostenerse durante esa vejez. Nosotros les hemos hecho una propuesta y les hemos dicho de dónde se saca el dinero. Alfredo, de las 14 propuestas que hay en la Asamblea Legislativa, que la mayoría son cartas, no son propuestas serias, de las 14 propuestas, la única que tiene respaldo actuarial es la nuestra, es la de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Y yo le pediría a los diputados, léanla, escuchen. ¿Cuál es esta propuesta entonces? Nosotros hemos sido claros. ¿Cómo elevar la pensión ahorita? Del 30 hasta un 75%. ¿Cómo es posible eso? Bajamos la comisión que cobran las AFP. ¿Y va a aguantar la AFP que le bajen? Esa es la lucha. Del 1.95 al 1.4. La Superintendencia del Sistema de Pensiones dijo hace como 2 o 3 años, que ese mercado puede sobrevivir con una comisión del 1.4. Si lo dice la Superintendencia del Sistema de Pensiones, tomémosle la palabra, bajémoslo. Si ese punto 5 que nos vamos a ahorrar ahí, lo pasamos a las cuentas de garantía solidaria y ponemos ese dinero a trabajar, nosotros podemos pagar pensiones desde el 60% con 25 años de servicio hasta un 75% con 35 años de servicio sin que haya pensión arriba de $2.500. Ahora bien, si la Superintendencia de Pensiones no tiene la facultad de ordenar ese bajo de la comisión. No. La Superintendencia no puede ordenarlo. Nos está diciendo, nos dijo que ese mercado es sostenible con el 1.4. ¿Quién tiene la llave para hacer ese baja? Pero sabe una cosa, los partidos políticos, porque ellos son los que han asignado esas comisiones. Pero hay una cosa, Alfredo, ya hay nueva opinión y dice que ese mercado se puede sostener con el 1%. Pero el problema es lo que decía Silvia. Como el mercado está diseñado para obtener ganancias y no para repartir beneficios, entonces los diputados de la comisión ad hoc, ustedes tienen una papa caliente en sus manos. De la solución de ese problema depende la reelección de cada uno de ustedes y de la sobrevivencia de sus partidos. Por eso nosotros les pedimos, resolvamos el problema a estas 18.000, 20.000 mujeres, especialmente mujeres, que ya están cumplieron sus años de servicio y tienen su edad. Ya tienen los requisitos para pensionarse. Resolvamos eso a través de una reforma al artículo 16. Y en un segundo momento, Alfredo, quizás dándole el tiempo necesario y ver si aquí tenemos otras condiciones políticas, discutamos quién va a administrar el sistema de pensiones en lo sucesivo, porque ahí está el meollo de la cosa. Nadie quiere perder ese mercado, esa ganancia. Son 21 años. Entonces no está fácil desmontarlo con un decreto. Eso no es así. Nosotros desde la mesa creemos que la única forma de desmontar las AFP en este país
es con la misma regla de mercado. La regla de mercado, me refiero a la competencia. Ajá. Hay que crear una institucionalidad pública que ¿Y compita. el INPEP, pues? Ahí está. Pues sí, ¿Por qué no se revitaliza el INPEP? El problema, Alfredo, es que venimos de instituciones que no están libres de pecados. ¿De acuerdo? Uno no sabe si regresar a la institucionalidad del Estado sería lo mejor. Miren toda la estela de corrupción que ha habido. Nosotros los trabajadores creemos que hay que darle vida a un ente autónomo. Como dice Silvia, es un instituto. Es un instituto autónomo previsional, donde estemos los trabajadores representados, porque el problema es que si usted nacionaliza por nacionalizar, ¿y qué garantía tiene que los gobiernos van a administrar adecuadamente eso y no le va a pasar lo mismo que le ha pasado con las AFP? Entonces, esta administración de los fondos es una discusión que va un poco más a largo plazo y debe hacerse en un segundo momento, pero la gente no puede esperar 3 o 2 años más. La gente ya está con un estrés previsional, así le he denominado yo. Hay un estrés previsional, don Alfredo, terrible en los trabajadores, terrible. Aquí hay gente que le llama a uno a cualquier hora del día y de la noche para exponerle que sus energías ya no dan para seguir yendo a sus trabajos, y ellos no se pueden pensionar porque si ganan $1,000, si su vida está diseñada, está presupuestada para $1,000 ahorita, que es su último salario, y le digan, ya estuvo bien, muchas gracias Silvita, puede irse a pensionar, le vamos a dar $207 de pensión. Es condenarla a la muerte. Sí. Es una desestabilización. Esa medida le quita toda la posibilidad material a usted de subsistencia. ¿Hasta cuándo aguanta el trabajador? En este país no pasa lo que está pasando en Argentina, en Chile, en cualquier otro país, en Francia ahora. ¿Sabe por qué? Ajá, vamos a ver. Porque ya no está Arena ni el FMLN en el gobierno. Si estuviera uno de esos dos partidos, esto ya hubiera agarrado, como decimos, el cañal ya hubiese agarrado más fuego de lo que va. La gente apartó a estas expresiones políticas y decidió experimentar con un nuevo proyecto político. Y según mi interpretación, que puede ser no correcta, pero es la mía, la gente le está dando el beneficio de la duda al nuevo proyecto político. Y eso hace que muchos trabajadores dicen, no actuemos muy rápido, tranquilo, hay que esperar, vamos a ver, este gobierno ha dicho que va a resolver las cosas, y como ha empezado a haber ya algunos avances en seguridad, algunos avances especialmente en la dotación de medicamentos, la gente dice, esto va a costar, y efectivamente los problemas no se pueden resolver de la noche a la mañana, va a costar un poco, pero nosotros creemos que el tema de pensiones, los diputados, ellos que metieron las extremidades hace 2 años, ellos deben de resolver esto ya. Perfecto. Más claro, no canta un gallo, como decimos en buen salvadoreño, amigos televidentes. Volvemos para el cierre y las conclusiones. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Ahora bien, Paz, ya concluíamos, licenciado Pacetino y Silvia Navarrete. Usted dice que no se ha levantado la gente porque tiene expectativa en este nuevo gobierno. Sí. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo le va a dar al nuevo gobierno? Bueno, ya pasaron 6 meses, Ajá. ya pasaron 6 meses y la gente esperaría que al inicio ya del 2020 se empiecen a ver luces un poco más claras en algunos ministerios donde no se ven. Nosotros no nos debemos al gobierno, nosotros nos debemos a la clase trabajadora. Y a los trabajadores yo les hago un llamado a defender lo que hemos ganado, independientemente de quién esté en el gobierno. Nosotros debemos de defender nuestros derechos, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Nosotros debemos defenderlo contundentemente. Y si para eso tenemos que salir a la calle, vamos a salir a la calle. Y yo termino diciéndole a los diputados de la comisión ad hoc, ya se instalaron, ya se organizaron internamente y empezaron a conocer las propuestas. No vayan a caer en el error de darle muchas largas a esto.
porque los trabajadores organizados en la mesa de trabajo por una pensión digna, estamos llevándoles la agenda todos los días, siguiéndoles la agenda. Si al 31 de enero esa mesa no produce el primer, producto que nosotros esperamos, que es una reforma para equiparar las pensiones de los que ya están en edad y tiempo de servicio, el 31 de enero la mesa está convocando ya para la segunda marcha negra. Esa marcha negra va para Casa Presidencial, ya no va para la Asamblea Legislativa, porque a esa fecha se habrá perdido toda la posibilidad de resolver en la Asamblea por vía legislativa. Tiene que irse al Ejecutivo. Perfecto. Silvia, ¿vas a acompañar esa marcha negra? Claro que sí. Sí, ¿Y con más? Bueno, estamos en el mismo esfuerzo. Estamos en la mesa, sí. Así es, estamos en el mismo esfuerzo y nosotros sí pensamos que es importante la participación activa de todos los trabajadores, de toda la gente que está cotizando para una pensión, no únicamente los trabajadores que nos encontramos representados en los sindicatos, sino todos los que aportan su ahorro para su fondo de pensiones, a todos los que nos veamos afectados, que participen activamente en las acciones que se realizan, porque si no damos un mensaje de debilidad y recordarle a toda la población que todas estas prestaciones no han sido entregadas a los trabajadores por voluntad de ningún gobierno y de ninguna empresa privada, sino por la exigencia de los trabajadores, por las luchas de los trabajadores. Y si nosotros dejamos perder esas conquistas, vamos a tener trabajos esclavos como los que están tratando de promover en este momento y como los que están tratando de implementar a través de la otra amenaza seria que tenemos como trabajadores, que es el proyecto de la ley de la función pública o del servicio público, que viene a arrebatar todos los derechos conquistados de la clase trabajadora. En otra oportunidad venga y nos habla de esa función pública. Le agradeceríamos. Sí, porque tenemos que aclarar esta iniciativa de ley. Silvia, ha sido un gusto haya venido a nuestros estudios. Gracias. Muy amable. Licenciado, muchas gracias. Ha sido un gusto enorme poderle saludar hoy. Gracias por estar con nosotros. Estamos a la orden. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros. Que tenga la mejor de las noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.